noches. Vamos a dar comienzo a esta presentación de dos libros que pertenecen en sí a nuestra colección de tesis. Vamos a presentar La libertad en Juan de la Rosa, una aproximación fenomenológica a la novela de Nathaniel Aguirre de Martín Mercado, y La mitad religiosa, cargos festivos, religiosidad y organización social en Tapacarí, Cochabamba, en la segunda mitad del siglo XVIII, de autoría de Albert Quispe Escobar. Me presento, mi nombre es Farid Rojas, soy el director general del Centro de Investigaciones Sociales. El CIS, o el Centro de Investigaciones Sociales, es una dirección de la Vicepresidencia del Estado. Tiene en su cargo la realización de investigaciones en el área social, en el área de las humanidades, y tiene a la vez un proyecto muy importante que es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. La BBB, que es uno de nuestros proyectos más importantes que lleva a cabo el CIS, supone la colección, un catálogo de 200 obras para celebrar los 200 años de independencia del Estado boliviano. Son 200 obras, de las cuales ya llevamos publicadas 24, si más no me equivoco, 25 obras. Esperamos publicar cerca de unas 15 a 20 obras este año, el 2018, y pues esperamos llegar al 2025, si todo sale bien, con las 200 obras pensadas que ya están seleccionadas. Estas obras fueron seleccionadas por 35 intelectuales que se pusieron de acuerdo. Primero tenían una lista de aproximadamente 800 obras, luego bajaron a 600, y al final de cuentas estas 200 obras constituyen un canon de la literatura, ¿no? Lo que se ha escrito sobre Bolivia, tanto por bolivianos como extranjeros. Pero además de la BBB, de la Biblioteca del Bicentenario, como les indicaba, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociales, desarrolla y realiza investigaciones sociales en el campo de las humanidades. Una parte del CIS, o una área del CIS, es el área de convocatorias, que realiza convocatorias para premiar las mejores tesis. El año 2015 premiamos las mejores tesis de licenciatura a partir de un tribunal que se encarga de leer las tesis que se presentan y selecciona un conjunto de tesis, luego se reúnen colectivamente y debaten respecto a cuáles son las mejores tesis. El año 2016 el CIS convocó a una segunda versión del concurso nacional de tesis, pero esta vez priorizó los trabajos de posgrado, específicamente los trabajos de maestría. Y después de una selección, después de una cuidadosa mecanismo de selección de las tesis, mediante jurados que nosotros invitamos, pues se premiaron 3 tesis. La primera es la de Albert Quispe, que presentamos hoy, La mitad religiosa, cargos festivos, religiosidad y organización social en Tapacarí, en la segunda mitad del siglo XVIII. La segunda tesis premiada fue la de Martín Mercado, La libertad en la novela de Juan de la Rosa, que también presentamos acá. Y otra tesis premiada es la de Milton Eizaguirre, Las ñatitas de mi vida, los rostros andinos de la muerte, una tesis que presentamos ya en La Paz, en el MUSEF, es la institución donde justamente trabaja Milton Eizaguirre. Entonces esta vez estamos cumpliendo con la presentación de estas dos tesis. A ver, si muy bien contamos con los autores de ambas tesis acá como para poder hablar sobre ellas, quisiera simplemente dar algunas palabras para invitarlos a la lectura de ambos libros. En el primer caso, La libertad en Juan de la Rosa, una aproximación fenomenológica a la novela de Nathaniel Aguirre. Estamos delante, yo creo, por lo menos en la revisión del texto, yo me quedé concentrado en la lectura o en el apartado dedicado a la nueva fenomenología. Estamos delante de una revisión inicial de los trabajos que se hicieron sobre Juan de la Rosa, sobre la categoría libertad. Hay una revisión completa, creo yo, en el primer capítulo respecto a los distintos estudios que trataron esta obra. Luego hay una relación en el segundo capítulo sobre la idea de libertad, desde libertad individual hasta libertad política, y al finalizar el capítulo segundo hay un acercamiento que por lo menos a mí me encantó, que es el acercamiento relacionado a la nueva fenomenología, ¿no? Una fenomenología clásica con Husserl, una
una fenomenología post-husserliana con Heidegger, pero sobre todo el planteamiento de una nueva fenomenología de la cual me imagino que en parte les hablará Martín Mercado. Es un texto sumamente interesante, tiene estos contornos que van dentro de la crítica literaria, el análisis filosófico. En el estudio introductorio y también de manera personal me comunicaba la María Paz Soldán, que hace en sí el prólogo a esta obra, me comunicaba de que Martín Mercado, pues cuando empieza a retrabajar el texto, tiene un desarrollo muy fuerte sobre el tema de fenomenología que a consejo de la María Paz Soldán fue dejado de lado y que incluso en el prólogo señala de que sería muy interesante continuar con esta exploración y tal vez publicarlo. Entonces, este es un texto que me parece sumamente interesante porque cruza tanto los límites entre la literatura y la filosofía. El segundo texto que tenemos para presentar, el de Albert Quispe Escobar, La mitad religiosa, es un texto igual bastante valioso, es una tesis de maestría, y lo más curioso, creo yo, es justamente todo el desarrollo de lo que significa el término mita y de su explicitación, podríamos decir, en básicamente un texto histórico, ¿no? En el prólogo, que está realizado por Tristan Platt, se señala, dice, en este libro la mita significa una estructura jerárquica de cargos ocupados por turnos relacionados con la reproducción de las fiestas religiosas. Esta estructura es la que Quispe llama la mita religiosa y está en el centro de su trabajo pionero sobre el sistema de los cargos en un pueblo real de Cochabamba, San Agustín de Tapacarí. La mita religiosa se encontraba muchas veces asociada, y algunos estudios se conocía, hacia las categorías tributarias. En este caso, más bien, la mita es asociada hacia otro tipo de categorías con un contexto más religioso, y Tristan Platt nos habla acerca de que es posible, mejor le leo, dice, entonces, si bien la mita es una palabra andina, no tiene en sí ninguna implicancia de explotación, sino más bien de equidad. Entonces, realiza una lectura que me parece de las más interesantes que revisé respecto a este tipo de temáticas. No soy un especialista en el área, pero a mí, por ejemplo, me llamó la atención la idea de la mita eclesiástica y me quedé ahí prendido de una parte del libro que se los leo, sobre los fiscales en servicios religiosos. Señala, ¿no?, el texto, si bien la Iglesia no permitió la formación de un clero compuesto por la población india, estableció en cambio un sistema de cargos religiosos para distintos fines de culto católico y el cuidado de sus bienes. Desde la temprana colonia se nombraron sacristanes, catequistas, músicos y otros encargados del culto religioso que servían de forma permanente por tiempo limitado. Esta inclusión de los indios en los oficios de la Iglesia buscó acrecentar la fe cristiana entre los ayllus andinos. No todos estos cargos, sin embargo, formaban parte de los deberes religiosos de los indios. Los músicos y sacristanes, por ejemplo, eran oficios pagados que les concernían a quienes tenían aptitudes para ello. En cambio, los otros cargos debían ser obligatoriamente cumplidos por los miembros de los ayllus como parte de su tributo a Dios. En la doctrina de Tapacarí, uno de los cargos religiosos relacionados con la catequesis lo ejercían los fiscales. Estos eran elegidos de los indios reservados, es decir, de la población masculina que pasaba los 50 años y que ya había cumplido con sus obligaciones de la mita minera y el tributo. Tenían la obligación única de reunir a los muchachos y muchachas para enseñarles la doctrina cristiana. La labor catequética de los fiscales, de la que muy poco conocemos sus métodos, se realizaban todos los días en su propio idioma. Pudo ser el quechua o el aymara y constituye una parte importante de los ministerios cristianos que eran completados luego con el trabajo del cura y sus ayudantes, quienes privativamente confesaban y administraban los demás sacramentos. Esta parte yo me quedé fascinado y la verdad, mientras revisaba los textos para preparar por lo menos algunas palabras para la presentación, no sabía bien a cuál le prestaba más atención, el rasgo filosófico de la primera obra y el segundo, la exploración respecto a la mita, me parecen fascinantes. Son dos libros que muy orgullosamente el Centro de Investigaciones Sociales los presenta y bueno, están a disposición, están a la venta. El CIS, como una institución estatal, pone estos libros a la venta con un costo bastante bajo. En el fondo, la determinación del costo del libro viene en una relación del costo de imprenta y algunos gastos que se realizan, por ello podemos jugar a tener estos precios bajos que nos van a permitir en la venta y en el ingreso pues planificar las segundas ediciones y posiblemente
las enmiendas o añadidos que los autores quieran realizar en un futuro próximo. Bueno, sin más, pues en todo caso los dejo con los autores de los libros. En primer lugar, quisiera ceder la palabra a Martín Mercado. Muchas gracias. Distinguido director del Centro de Investigaciones Sociales, doctor Farid Rojas, colega y profesor doctorante Albert Quispe, miembros de la Academia Cochabambina, distinguida concurrencia en general, muy buenas noches. Muchas veces ciertos versos de Píndaro fueron recuperados en el sentido de un imperativo existencial, es decir, político y estético. Hazte el que eres, como aprendido tienes, o en su versión más común y popular, llega a ser quien eres. Esta capacidad poética de llamarnos a ser quienes somos tal vez se haya erigido sobre el encubrimiento de profundas dudas que pocas veces enunciamos con claridad, pero eventualmente nos asaltan con la rotundidad de un hecho. ¿Somos realmente libres? ¿Vale la pena luchar por algo? ¿Vale la pena intentar cambiar algo en el mundo? ¿Para qué sirvo en este mundo? ¿Y cómo he llegado a ser quien soy? Estas dudas pueden y suelen asaltarnos sin importar a qué nos hayamos dedicado. Un ejemplo de ello es la sorpresa retrospectiva de varios pasajes autobiográficos que, por ejemplo, por nombrar solo un lugar común, hemos podido escuchar en el discurso presidencial del pasado 22 de enero. Cito: a veces me pregunto cómo rápidamente pasó 12 años. O cuando era soldado de las Fuerzas Armadas en 1978, ese año habían 3 presidentes, 3 generales, soldado de 7, 18 años, no entendía qué estaba pasando en Bolivia, fin de cita. Es preocupante, claro, uno puede decir, que un gobernante de pronto asuma no saber qué es lo que hace. Sin embargo, es humanamente comprensible cuando logramos verlo desde un punto de vista cotidiano, desde un punto de vista personal. Precisamente el asombro que sentimos proviene de esta oscuridad de las dudas que están por debajo de la vida y de los roles que debemos asumir. Todas estas preguntas y asombros pertenecen entonces al terreno de la reflexión filosófica y giran en torno al sentido de la vida. La filosofía es, pues, la crítica de los fundamentos y las finalidades del saber popular, del saber científico y especialmente del sentido de nuestra existencia. La filosofía inicia con el desconcierto del hombre en el mundo. En este sentido, no resulta difícil aceptar que gran parte de la literatura ha atendido también a estas preguntas, en especial si tomamos en cuenta la novela y dentro de ella a las de corte épico y romántico. El tratamiento que la literatura hace de estos problemas, su proximidad con la dimensión subjetiva de sus personajes, le permite ofrecer interesantes respuestas a sus lectores. Estas respuestas se dan en la escena imaginativa del lector mediante el desarrollo de las acciones y en las consecuencias de las omisiones, en la claridad de lo dicho y en las expresiones de lo que se calla, en el pesado silencio que modela la acción y en el silencio cómplice que la antecede. Parece que no es difícil pensar en la novela como una meditación de lo humano, sin que por ello se deba calificar a toda la literatura como antropológica. Que no se pierda el enfoque. La literatura y la filosofía comparten preguntas, pero las formulan y las responden de diferentes maneras. Aunque pienso en los muchos ejemplos con que se podría contradecir la afirmación anterior, es verdad que en la famosa novela boliviana Juan de la Rosa, aquellas preguntas juegan un papel central. Juan de la Rosa, Memorias del último soldado de la Independencia, Cochabamba, de Nathaniel Aguirre, hijo predilecto de esta ciudad, ha cumplido ya más de 130 años, lo que no ha deslucido su actualidad. Juan de la Rosa es una de las novelas más complejas de la literatura boliviana. La novela presenta varios recursos que enriquecen la narración, como la voz del narrador y de los personajes, usos de estilo directo, indirecto, registros sociolectos, idiomas como el latín, quechua y francés la nutren, y por supuesto su intertextualidad es exuberante. Ahora cita literatura, ahora refiere a otra literatura, ahora filosofía, ahora historia y, ¿por qué no?, casi de manera constante, a los múltiples cantos populares.
Muchas de las interpretaciones precedentes a la investigación que realicé sobre Juan de la Rosa se han enfocado en la construcción simbólica, ideológica y discursiva de nación en relación con el liberalismo del siglo XIX. Ninguno de los precedentes estudios ha estudiado específicamente la libertad en la novela de Aguirre, aunque todos reconocen que el ideal libertario es central. Es así que en medio de la complejidad literaria de Juan de la Rosa aparece su tema central, la libertad. Esta aparece, por una parte, como aquello por lo que luchan los soldados patriotas frente a las tropas realistas, por otra, como aquello que los personajes añoran recuperar, pues se sienten oprimidos por los excesos de la colonia. La investigación aquí presentada trata sobre la libertad en Juan de la Rosa y la manera en que se la ha comprendido desde el terreno de la filosofía fenológica, lejos de las interpretaciones literarias tradicionales. En este sentido, me parece que Juan de la Rosa, por su complejidad, ofrece menos respuestas que dudas, menos tesis que preguntas. Esto significa que Juan de la Rosa se concentra en la dificultad que sus personajes experimentan para tomar decisiones. Juan de la Rosa narra cuidadosamente lo difícil que es tener el valor de no dejarse humillar más, la dificultad de reconocer que todo prestigio social no es más que una muy útil estupidez y de lo muy difícil que es perdonar. Además, claro está, de lo pasajero que son todos los gobiernos. ¿Qué actitud debe tomar un hijo cuyos padres lo han negado? ¿Qué actitud deben asumir el joven que se avergüenza de su pasado? ¿Qué hacer cuando el enemigo de pronto es uno de nosotros o uno mismo? ¿Hasta qué punto vale la pena luchar cuando el poder al que nos enfrentamos es realmente superior? ¿Y qué pasa si nuestros más grandes ideales de pronto se descubren como no más que una patraña? ¿Hasta qué punto podemos confiar en nosotros mismos? Todas estas perplejidades, me parece, están presentes en la novela de Aguirre, y mi abordaje desde la fenomenología no ha tratado más de sacarlas a relucir. No es, por lo tanto, una obra de tesis, me parece. No es solamente una obra del siglo XIX, creo, sino que es una obra que hoy en día nos vuelve a cuestionar sobre no la identidad nacional, sino qué significa ser humanos, qué significa recuperar la libertad, sentir perderla y tratar de recuperarla. En ese sentido, me parece que Juan de la Rosa, novela de Nathaniel Aguirre, es todavía una novela para el futuro. Señoras y señores, después podré responder a las preguntas que gusten. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Que les indicaba hace un momento y que no se me venía a la memoria era justamente de que uno de los tratamientos más interesantes del texto de Martín, La libertad en Juan de la Rosa, está en el trabajo sobre un filósofo que es Germán Schmitz, que todavía no hay una traducción al castellano, pero hay una buena introducción, por lo menos como categoría para justamente hacer la lectura de Juan de la Rosa. Como dijo Martín, al finalizar los comentarios de los autores, pues abriremos el micrófono para las preguntas que quieran quieran plantear en sí a los autores. Ahora los dejo con Albert Quispe, autor de La Mita religiosa. Albert. Gracias, Farid. Quiero empezar con una serie de agradecimientos, porque me parece que detrás de cualquier trabajo, detrás de cualquier escrito, no está solamente una persona, hay varias personas que le acompañan en diferentes condiciones. Quiero pues agradecer inicialmente a los miembros del CIS, a su director, Farid Rojas, a Alfredo Ballerstadt, que se ha hecho cargo de la edición de este libro, a Cristina Machicado, que ha estado como responsable de los proyectos de tesis o de las mismas tesis, a Andrés Claros en la misma tarea, finalmente a Paola Sensebe y también a Joaquín, que han estado organizando el evento de hoy. Pero también quiero hacer un agradecimiento extensivo a mi director de tesis, Juan Marchena, en la Universidad Pablo de Olavide, a Tristan Platt, que me ha acompañado en el proceso de escritura de la tesis, pero también se ha dado el tiempo de hacer el prólogo de este trabajo,
a Denise Arnold, que en la evaluación de la tesis ha hecho sugerentes propuestas para mejorarlo. Y también quiero agradecer a Roselino Ugarte Echeverría, que prácticamente ha sido mi mecenas en este proceso de escritura de la tesis entre 2015 y 2016. Esta tesis, o el planteamiento inicial de esta tesis, nace de una gran incertidumbre. Recuerdo yo que había planteado inicialmente estudiar el sistema de fiestas en Cochabamba de manera amplia, difusa, ambigua, y sin embargo estaba muy contento con este objeto de estudio porque he venido trabajando una buena cantidad de años esta dimensión que llamaría la dimensión cultural del poder, que de algún modo se podía leer o interpretar en el ámbito de las fiestas. Sin embargo, este inicial proyecto de investigación no fue muy bien recibido en mi universidad. Después de una inicial presentación que acostumbran a hacer los estudiantes, pues fue bastante criticada e incluso rechazada. Entonces rápidamente me puse a buscar un nuevo objeto de estudio, y ese objeto de estudio lo encontré en los muchos documentos que tenía almacenados en mi máquina. La tecnología me ha permitido en estos casi 10 años revisar archivos y digitalizarlos, guardarlos con una agenda imaginaria que algún rato pues lograré abarcar. Entonces ahí los documentos como que me hablaban, ese es un decir, y me mostraban un tema. Y es este tema que aparece aquí en el libro. Entonces, después de este inicial proceso de incertidumbre, de zozobra, pues pude confeccionar un objeto de estudio fundamentalmente en relación a las fuentes de las cuales ya disponía. Yo diría que la particularidad de este trabajo, de este planteamiento histórico, es una nueva exploración del término mita, que en aymara y en quechua pues no es otra cosa que turno rotativo. En los estudios americanistas, bolivianistas, o los que tienen que ver concretamente con la explotación minera, pues la mita cobraba mucho sentido en relación a los turnos de la población indígena en el Cerro Rico de Potosí, o trabajando en el Cerro Rico de Potosí. Y la mita en estos trabajos pues tenía fundamentalmente un sentido asociado a la explotación colonial. Sin embargo, ustedes cuando lean este trabajo verán que propongo más bien una idea que relativiza esta dimensión de la explotación colonial. Pues logro sostener que a través de los sistemas de cargos religiosos que se cumplen por turnos, la población indígena está expresando una religiosidad articulada al catolicismo y a las tradiciones andinas. Quiero presentarles algunos elementos que me han permitido argumentar la existencia de una mita de caracteres religiosos en relación, por ejemplo, a la mita minera. Hay que entender la existencia de una mita religiosa o de unos cargos y turnos rotativos de carácter religioso siempre en un contexto comunal. El contexto que analizó Tapacarí pues es lo que en el periodo colonial se conocía como un pueblo real de indios, que era pues el pueblo real más importante de la provincia de Cochabamba y que mantenía todavía a finales del siglo XVIII importantes estructuras sociales y políticas de organización andina. Entonces, la mita debe ser entendido en estos términos, quizá más particularmente en el contexto de derechos y obligaciones.
Pero para llegar a hacer un análisis de estas características, pues era necesario previamente hacer un análisis también del ciclo de fiestas de Tapacarí. Entonces me concentré en un análisis de los dos tipos de fiestas más importantes que prevalecían en este contexto: las fiestas de tabla, las obligatorias, y las fiestas de devoción, que tenían un cierto carácter voluntario. Pero en los marcos de la comunidad, este carácter voluntario pues hay que entenderlo también en sus propios términos. Y a partir del análisis de estos dos tipos de fiestas, que de hecho en el trabajo se han logrado constituir en un capítulo, pues se puede explorar el asunto de la religiosidad indígena, que es uno de los temas que siempre me ha apasionado. Mis primeros trabajos de hecho están focalizados en la exploración de este fenómeno social en Cochabamba. Pero lo más importante de este ciclo festivo y de los cargos que lo sustentan, pues, es el sistema de su organización. Y aquí tenemos la idea de una estructura jerárquica de cargos, o lo que es lo mismo, un sistema de cargos escalonados. Esto lo podemos entender de manera mucho más sencilla si consideramos cualquier celebración contemporánea, donde todavía está vigente el sistema de cargos religiosos, aunque de manera más limitada bajo la figura del pasante o del preste. En el periodo que he estudiado, pues tenemos una estructura jerarquizada de distintos tipos de cargos, por lo tanto, pues un sistema mucho más complejo, compuesto por alferazgos, que ocuparía la cúspide de esta estructura jerarquizada, seguida por las mayordomías y los priostazgos. Entonces, a través de los turnos, los indígenas de esta comunidad pues tenían que hacer una transición ascendente, pero de cumplimiento obligatorio. Y esto está muy vinculado a la propiedad, entre comillas, de la tierra. Y por otra parte, está vinculado también a las diferencias sociales internas de los propios ayllus de Tapacarí. Porque, por ejemplo, el alferazgo, que es el cargo más importante de esta estructura de cargos, solamente podía ser ejercido por un indio principal, como eran conocidos en ese periodo. No podía ser ejercido de ningún modo por un agregado o por un forastero. Sin embargo, aquí también está implícita la idea del cambio social, pues por determinadas circunstancias un forastero podía llegar a ser principal precisamente atravesando esta escala jerarquizada de cargos. Sin embargo, aquí no solamente deben ser considerados los cargos religiosos, pues estos vienen muy apegados a los cargos civiles. Lamentablemente, pues es la parte más débil de la tesis, porque no hace un análisis también detallado del sistema de cargos civiles. Y esta estructura jerarquizada, en términos de organización social andina, pues se basaba en criterios también de dualidad. Ya sabemos que los ayllus andinos han estado históricamente apegados a las estructuras de organización segmentaria, complementaria, por parcialidades. Entonces, la organización anual de las fiestas pues tiene que ver también con el ejercicio de las dos parcialidades, con la responsabilidad en las fiestas de ambas parcialidades, Anansaya y Urinsaya, en el caso de Tapacarí. Pues aquí hay que también introducir el sistema de autoridades, que es el que organiza en última instancia este sistema de cargos. Es decir, el sistema de cargos no funciona de manera automática, si bien cada indígena está consciente de que debe cumplir determinados cargos en determinadas fechas, pues el sistema de autoridades es el que finalmente logra organizar estas fiestas. Entonces los caciques, sus segundas personas, los alcaldes, los quilacatas, están involucrados en distintos tipos de festejos, desde los más importantes en términos simbólicos y sociales, pues hasta los de menor importancia. Y aquí
también debe ser reflexionado el sistema o las transformaciones en el gobierno comunal, que ya en la década de los 70, trabajos como los de Albert Meyer y Olinda Celestino habían puesto en la agenda historiográfica andina de cómo estos sistemas de rotación, como los cargos religiosos y civiles, estaban de algún modo transformando el sistema de autoridades tradicionales. El cacicazgo tradicional se había estudiado en ese sentido. Entonces, estos estudios habían apostado a ver la transformación del gobierno comunal precisamente a partir de estas otras instancias alternativas al poder heredado, es decir, frente a la autoridad del cacique tradicional que heredaba su cargo, pues existían instancias como el cabildo, donde actuaban los alcaldes, o el sistema de cargos religiosos que funcionaban a través de turnos rotativos. Entonces, estos estudios decían que la autoridad tradicional, básicamente centrada en el cacicazgo, estaba declinando en favor, vamos a decir así, de estas otras estructuras políticas de organización de la base. Y los trabajos de Sergio Serunikov o de Sinclair Thompson precisamente tienen como uno de sus objetos centrales esta problemática para finales del siglo XVIII. Bueno, el primero en el caso del norte de Potosí y el segundo en el caso de La Paz. Haciendo esta lectura general que les comento, pues he visto que más allá de un sistema equilibrado de organización social, de organización comunal, como aparentemente podríamos concluir, pues están surgiendo en ese mismo contexto una serie de tensiones que tienen que ver mucho con el poder local. De hecho, las fuentes que me han servido para hacer esta tesis han sido las protestas legales que iniciaron los indígenas de Tapacarí, fundamentalmente desde mediados del siglo XVIII, y a medida que avanzaba o que terminaba ese siglo, cada vez más los juzgados locales o provinciales o de la audiencia pues se llenaban de pleitos de los indígenas contra sus caciques o contra sus curas, precisamente sobre el cobro excesivo de derechos parroquiales. Y en estos documentos, pues los detalles que ofrecían los indígenas, pero también los españoles, decían mucho de estas transformaciones en el sistema de cargos religiosos. Entonces los indígenas hablaban de abusos, de injusticias, y en términos más ampliados, pues esta emergencia de protestas legales tenía que ver mucho con la crisis de autoridad que ya había sido identificada por historiadoras como Brooke Larson para el caso concreto de Tapacarí, o con problemáticas como la fragmentación social. Es decir, más allá de que el sistema de cargos haya estado constituyendo mecanismos de cohesión social, en realidad, al parecer, el sistema de cargos tendía a bifurcar más la sociedad local. Las diferencias sociales internas cada vez eran más visibles. Entonces no hay que imaginarnos estos elementos típicamente andinos como la rotación, la dualidad, la segmentación y otros elementos de la organización social andina pues como elementos de equilibrio. En ciertas condiciones pues estos elementos pueden estar en tensión y por el contrario pueden estar generando mucho más diferenciación social. Y en el caso concreto del acceso a las tierras, pues eso queda evidenciado en el caso de Tapacarí, porque los alféreces, que eran los indígenas que asumían los cargos más importantes en esta doctrina, pues tenían más acceso a tierras, con la idea de que el alférez, haciendo gastos, debía recibir pedazos de tierra, pues los llamados indios principales habían acumulado una gran cantidad de tierras a finales del siglo XVIII. Entonces, frente a estos indígenas poderosos, pues habían otros, forasteros, agregados, que estaban obligados a pagar los derechos parroquiales por el costeo de fiestas o los propios trabajos en la mita minera de Potosí. Entonces, no hay que tener una visión romantizada de lo indígena en este periodo. Es un asunto que yo pienso que cuesta mucho entender,
cuando me pongo frente a mis estudiantes en mi asignatura de historia, en la carrera de sociología, pues suelo tener una reacción inesperada cuando hablo de estructuras jerárquicas del poder andino. A veces se tiene una idea romántica del pasado indígena y se cree pues que el propio concepto de comunidad no incluye relaciones de poder, tensiones, crisis social. Entonces, por el contrario, mi exploración a través del sistema de cargos religiosos me ha permitido ver que Tapacarí, como supongo cualquier otro grupo social indígena de esa época, pues estaba atravesando por serias turbulencias sociales, políticas, que en alguna medida también están relacionadas con las presiones externas, pero en gran medida, digo yo, pues tenía que ver con las propias contradicciones internas acumuladas pues históricamente. Bueno, he apostado, finalmente quiero decirles que he apostado por una lectura interpretativa, porque tengo una concepción histórica, una percepción de que los estudios históricos pues no son solamente, o no deberían estar limitados solamente a una mera descripción. Creo que el hacer preguntas a los documentos, el hacer preguntas a la propia situación social, político, cultural del contexto es mucho más importante que hacer o creerle, como les digo a mis estudiantes, a los documentos. Los documentos históricos tienen una serie de filtros, no por ser un documento viejo de 1700 o 1800, dice la verdad. ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿En qué condiciones? Los documentos que he revisado, todos son documentos en español, porque son documentos que estaban mediados por un intérprete. La población indígena estaba obligada, bueno, claro, estaba obligada a declarar en su idioma materno, el quechua o el aymara. Sin embargo, pues existía un traductor que hacía que finalmente el documento aparezca en castellano. Entonces, como estos filtros existen muchos, que uno pues los va conociendo a medida que se va involucrando con los documentos. Y quizá también una de las virtudes de este trabajo es haber recogido varios documentos de diversos archivos, tanto en Bolivia como en Sevilla, donde está el Archivo General de Indias, uno de los archivos más importantes para la investigación colonialista. Entonces tuve la oportunidad de estar como 4 meses en este archivo revisando documentos pues, en temáticas de mi interés. Bueno, yo llegaría hasta ahí. Gracias.